Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia cósmica. Siempre es un gusto recrearnos, profundizar más, comprender más, significar más lo que la vida nos ofrece, lo que nuestra vida nos pide. Y cuando nos pide nos hace preguntas para que vayamos a Él, a esa sabiduría. Y cuando responde es para decir, síguele, hay más. Bueno, por lo menos a veces así lo entiendo yo y se los comparto. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta o alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Adelante, Enrique. Don Enrique. Buenos días. Buenos días. Esto de Einstein, científico judío y alemán al mismo tiempo, y cómo se desarrolla en su vida, su biografía, Einstein, y cómo mezcla lo científico con, vamos a decir así, un camino espiritual. Y entonces lo pone a Einstein, Dios, o la manifestación divina, a pensar en desarrollar una fórmula de la energía, sí, la energía que es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y yo me pongo a pensar, hágase tu voluntad, ¿y qué tanto influyó la divinidad en los pensamientos de Einstein para poder descubrir y desarrollar esta fórmula que es famosa mundialmente? Gracias a esta fórmula se desarrolla la bomba atómica. Y él, no queriendo involucrarse, le dijo, no, te vas a involucrar, quieras o no quieras. Es lo que su naturaleza humana, buena onda, no quería, él sí no quería, pero sus contemporáneos dijeron, no, vamos a aprovechar esta formulita para hacer la bomba atómica, y ya a los japoneses que no entienden. Y ahí todo se complica. Una cosa fácil, él me puede saber la vida de Einstein desde joven y cómo va desarrollándose con la edad. Todas sus funciones cerebrales se roban su cerebro. Después, cuando él muere, le hacen autopsia, se roban el cerebro, fácil. Dicen, vamos a robar su cerebro a ver si tiene algo especial. Dije, ¿hasta dónde llegan los humanos? Y queriendo buscar la luz, le involucran en la fórmula masa por luz al cuadrado, la velocidad de la luz. Y bueno, en este caso de aquí de la jefe Bull sirve de tema, de inspiración para buscar esa luz, ese discernimiento, esa iluminación. Y en el caso de la ciencia, para desarrollar la bomba atómica, ese diosito, esa divinidad, no es una cosa y no es la otra. Y dije, qué mejor tema que preguntar al maestro, a ver qué piensa de esta fórmula de Einstein y de la divinidad buscando la luz. Bueno, sin ser un experto en la materia, voy a dar una opinión. La fórmula no es de Einstein, la fórmula es de Dios, por eso funciona. Es del pensamiento divino. Pero a través de probar
cómo el pensamiento divino opera, funciona, es como nosotros vamos descubriendo un sentido a las cosas. Y llegamos a una descripción de esa inteligencia que siempre ha estado ahí. No ha habido una toma por violencia del universo, porque no se puede. Las leyes, para cambiar las leyes, para cambiar la constitución del universo, eso no tiene sentido, ni aun en los más engreídos humanos que se creen más que la ley, que las leyes. En el sentido oculto, cuando algo es exponencial, es la apertura hacia una nueva visión. Cuando usted le agrega un exponente a una variable, como en vez de x al cuadrado, lo que está haciendo es generando una curva más corta. Y entre más le eleve el exponencial, la curva se vuelve más compleja. Más de otro mundo, porque el mundo se recreará en un mundo mucho más sutil. La vibración será más repetida, tendrá una amplitud y longitud de onda más corta. Eso es la energía en este plano. Habría que ver la energía en los otros planos. Y la energía obedece a la inteligencia. Y cuando uno descubre una fórmula, pues lo que está describiendo es la inteligencia. Einstein en su vida personal fue muy desordenado. En su vida sexual, en su vida personal, en su cuidado, porque él vivía muy en la mente, se dejaba llevar por la mente y estaba tratando de entender, descifrar directamente. Él no se guiaba tanto de hecho lo corrieron creo que de alguna clase o de una escuela o de un grado porque no ponía atención, andaba en su mundo. Él era doble agua, era Piscis con cáncer, etcétera, tenía otras características. Entonces, él veía cosas, observaba cosas que muchos no observaban, como aquello del tren y el desplazamiento del punto de referencia. Y ahí sacó su teoría de la relatividad en aquel famoso tranvía de Innsbruck, creo, es de Innsbruck, donde vivió un tiempo. Veía que todo era referente a dónde te situabas tú, del observador. Todos lo vivían, pero nada más una persona observó que ahí había algo importante. Y se dedicó en su última etapa a buscar una forma de entendimiento entre los seres humanos, que no fuera todo tan relativo, que teníamos una ética y que podíamos jugar ya en estos tiempos con la continuidad de la humanidad o su destrucción. Hizo un llamado: miren, lo que ha sucedido es una vergüenza y yo me avergüenzo por haberles dado ese conocimiento. Pero ya está, pues es de la naturaleza. Pero ya a estas alturas la humanidad, si la tecnología, es una frase de él, si la tecnología rebasa el sentido ético de la vida, la humanidad será destruida. Las ambiciones, los poderes que seducen tanto al que está arriba, haciéndolo creer que los poderes son para él, por él y con él, cuando los poderes son solo un instrumento de servicio. El Cristo no curaba si no había fe. Y decía: no, no puedo curar. Si tú no me lo pides, yo no te puedo curar. Pero me lo pides de corazón, no me lo pides así como decimos, de dientes para afuera.
Claro que hay un poder en el universo. Podemos montarnos en él y guiarlo correctamente, o se puede montar en nosotros y hacernos pedazos, como un caballo. Una cosa es ir arriba del caballo, otra cosa es estar en las patas del caballo. Es una alegoría, una figura muy clásica. Tanto que el hombre anduvo en caballo, pues algo se le tuvo que ocurrir con el caballo, que no era lo mismo estar arriba que en las patas. Entonces, no solo es la cantidad de energía, sino la polaridad hacia dónde la diriges. Si uno cada vez la energía la dirige hacia el odio, hacia la presunción, hacia la ostentación, esa energía te va a destruir. Einstein descubrió cuál era el componente de la energía, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, como usted lo mencionó. Pero falta decir hacia dónde se dirige. Y Einstein vio los dos lados, que ese descubrimiento, que era una revelación de la inteligencia divina, más bien, aunque él nunca, que no sé si él le llamó así, pero sí la admiraba su inteligencia. La pregunta es ¿para dónde la voy a dirigir? Y eso no lo dice la fórmula. La ciencia puede caer en mentes morbosas y altamente destructivas, igual que la religión, ¿o no? Y puede caer en mentes esa divinidad llena de luz, de servicio, de unidad, para que todos ganemos más. ¿Qué? Confianza en nosotros mismos. No es estar regalando, es estar fomentando su recreación. Si alguien tiene dinero, que aprenda a recrearlo, a multiplicarlo, como la parábola de Cristo acerca de los denarios, no a quedarte con él y enterrarlo. Entonces, el tema de la energía no acaba, porque el plano de la energía es el segundo plano físico, energético, magnético, y luego pasa al inteligente. ¿Hacia dónde se va a dirigir? Todos aquellos que usan la inteligencia divina en contra de sí mismo y de los humanos, o de sus cercanos, de sus prójimos, lo único que están haciendo es aumentando su sufrimiento y el sufrimiento de los demás, que tendrán que absorber en algún momento. ¿A dónde se va eso? Recuerdo que el hermano mayor le preguntaron, maestro, ¿un maestro puede quitarle karma a su discípulo? Dijo, se quedó pensando, dijo, sí. El problema es dónde pongo la enfermedad, dónde pongo ese espíritu. Cristo lo aventó a los cerros, pero no es tan sencillo eso. Y aquellos que descubren la fuente, la inspiración divina, y la usan para amar los unos a los otros, y para que las cosas estén sanas, le ponen el nombre que merece cada cosa. Porque si nos revolvemos, no estamos en un mundo sano, ¿sí? Si a las cosas le empezamos a nombrar por lo que no son, que es todo un arte de los merolicos y de los vendedores, defraudar a quienes han confiado en ellos, o ganar más confianza porque todos estamos creciendo. El tema de la energía es un punto, pero luego hacia dónde se dirige. De hecho, Hitler o la organización nazi, creo que por 1 o 2 meses les faltó para el desarrollo de la bomba, para usarla. Empezaron primero, y creo que se filtró o obtuvieron algunos planos del desarrollo nazi
y de ahí lo aceleraron. Era cuestión de días, de horas, quién aventaba la primera bomba atómica. Hitler iba a aventarla sobre Inglaterra. Era su enemigo principal. Era donde estaban miles de tanques y de aviones simulados con figuras inflables. Eso hasta el otro día me dio risa y dije, pero ¿cómo se les ocurre, no? Que como la forma de inspeccionar o monitorear que hacían los ingleses era por el aire, muy alto, aviones, los famosos Dutchmans, ¿sí? Los varones rojos, aquellos. Pues muy alto, pero con fotografía muy fina. Siempre fueron buenos los alemanes para la fotografía. Pues dijeron, vamos a engañarlos. Y mandaron a hacer en Estados Unidos de una forma urgente miles de inflables como estos de los niños que ahora brincan arriba, en forma de impresos y en forma de tanques. Ese inflable era del mismo tamaño que un tanque y pintado igual, impreso igual, pero pues pesaba 5 kilos, no varias toneladas. Y entonces Hitler se previno y dijo, no, yo tengo que atacar a Inglaterra. Ahí están todos los armamentos de los aliados. Iba a destruirla con bomba atómica. Pero por días no lo hizo, o por semanas o por meses, no lo sé. ¿Eh? Y los americanos, cuando la usaron ya fue después de la conquista de Alemania, de Berlín, la destrucción de Alemania y su poder. Y tardaron 1 o 2 años para tirarla. O sea, la Segunda Guerra Mundial no se terminó con bombas atómicas, afortunadamente. Pero el tema con Japón, sí. ¿Sí? Con el famoso Nagasaki Hiroshima, que es una de las lecciones más dolorosas de la humanidad. No hay cómo justificarlo. Se entiende, pero no se puede justificar eso. No. Y generaciones de deformaciones y de dolor y de enfermedad. ¿Quién puede mandar a hacer eso? ¿Sí? Vaya lío. Por eso le digo que también, y la energía puede ascender una conciencia y alcanzar la resurrección, la transformación del cuerpo otra vez en materia, usada para el servicio, para decir a la humanidad, la muerte no es donde termina todo, continúa, síganme. Pero es otra ecuación en otro nivel. Eso es la exposición o el exponente de algo más en otra dimensión, con una curva más cerrada y más continua. En la medida que usted tiene una ecuación sin exponenciales, o sea, sin al cuadrado, a la tercera potencia, a la potencia famosa. Es así. De hecho, dentro del ceremonial, en la segunda tríada, se usa la palabra potestatis, de los potencias, que se refieren a las potencias ecuacionales, matemáticas. La misma palabra que usan los franceses y los antiguos latinos para hablar del factor exponencial, al cuadrado, a la tercera potencia, son las potencias. Eso nos lleva hacia otros niveles. En fin, rastros de la inteligencia divina hay en todas partes. Pero siempre habrá gente que los usa o los busca para más poder personal y otros para más significado y función y servicio a la humanidad y a la vida universal. ¿Dónde está eso en esa ecuación? No lo está. Eso está en la condición de la conciencia. ¿Para qué? El para qué lo vas a usar. Y la vida te permite usarlo para los dos lados.
tanto en la ciencia como también el conocimiento de la religión, con justificación en frases del Evangelio, fórmulas. Se hicieron destrozos y medios en la Inquisición y otros lugares más. Mentiras, engaños, para justificar lo que... No, eso no se justifica, no tiene sentido. Es como decía el maestro Estrada muy seguido, agarró el rábano por las hojas, no se quedó con el rábano. Entonces, sí describe cómo se expresa la energía, pero la pregunta es hacia dónde se va. Que es uno de los grandes problemas en el acelerador de partículas. De ahí se desprende todo eso, de esos famosos grandes aceleradores de partículas, ¿no? Hay uno en Suiza, hay uno en Estados Unidos, creo nada más, que son trenes, como trenes, pero de velocidad de energías sin rieles, que hacen ¿sí? Para medir los tiempos de milésimas que tarda la energía y experimentar cosas. La pregunta es, ¿hacia dónde se va a ir ese conocimiento? Con la ciencia se puede destruir la humanidad, ¿sí o no? O se puede sacar adelante mejor que como estaba antes. Y la ciencia pertenece a la mente divina, que rige todo el universo, no nada más esta Tierra. Para medir los parámetros de las otras galaxias y de la galaxia en la que vivimos, que ya es bastante, bastante grande para nosotros. Las leyes no se han observado que se comportan diferente. Las leyes son las mismas. Pero aquí hay mentes humanas que se creen por encima de la ley. Y qué hermoso es sentirse bajo la custodia y la guía de la ley, que es cuando se dice, Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cómo vamos a decirle al macrocosmos que sea como nos da la gana? Por favor, suena ridículo. Ese microcosmos que se porta anárquicamente es como un cáncer en el universo que tarde o temprano se va a autodestruir. Pero llega un límite de la destrucción también. Llega un límite. En fin, y esa es precisamente la libertad que a veces tenemos los humanos de meternos en enredos o salir de ellos. De servir a la vida o intentar servirnos de la vida y que normalmente acabamos mal. Por eso el espíritu que guía esta conciencia universal que estamos buscando en esta nueva era, la guía el sentido de ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no, no va así, va así. Ámate primero tú que por encima de los demás. No acaba. No acaba. Bueno, es siempre la ley. Confiar en la ley no es fácil. Porque como la ley tiene polaridad de expresión, quisiéramos que todo fuera dulce y fácil. Y con argumentos de nuestros sentimientos pretendemos conquistar la ley. No. Por lo menos yo no lo entendí así. Es con lo que es justo. Y la justicia no es un tema de sentimiento, es un tema de cumplimiento de acuerdo a la ley, a lo justo. Y ahí no hay sentimientos de que me gusta, no, es mi compadre, no es mi compadre, es mi amigo, no, ni mi enemigo, lo que es justo. Decía, para terminar, el hermano, el muy sublime maestre, Dios no es bueno ni malo, Dios es justo. Y eso es, hay que meterle cabeza. Y eso es algo que a veces no aceptamos tan fácil, el sentido de lo que toca, de lo justo, de lo correcto, más allá de lo que siento, quiero, busco, pero desde mis sentimientos o desde mis historias, de mi pasado, etcétera, etcétera.
Lo justo es en presente, lo justo no es del pasado. Lo justo que fue ayer no necesariamente es lo justo que es hoy. Pero bueno, para eso tenemos varios miles de años y millones de años para aprender. Ahí vamos. ¿Algo más esta mañanita? El hermano Santiago pide la palabra. Tiago, adelante, por favor. Díaz. Buenos días, señor Díaz. Buenos días, maestro. Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy en la mañana conversábamos en el antenaje, al final, conversamos un poquito siempre con Sandrita y Rodrigo, y nos salió el tema de los Arram, y dentro de ellos salió el tema del Arram de Coatepec. Entiendo que el maestro Estrada estaba en el Zipisagua haciendo su retiro cuando se produce ese contacto. ¿Cómo nosotros nos hacemos del Arram digo nosotros porque uno de los maestros dijo que todos los Arram son de todo, digamos. La organización. Claro. Él dijo, yo tengo como 17 Arram, dijo. ¿Cómo nosotros nos hacemos del Arram de Coatepec? ¿Lo donaron, lo compramos? ¿A quién fue? ¿A quién se lo regalaron? ¿A quién se lo vendieron? ¿Cómo lo pagamos? Cuéntenos un poco esa historia, maestro, para que quede registrado y sepamos decir algo a los que vienen después. Bueno, yo no estuve ahí, pero sí escuché las historias y coinciden. Vamos a bajarnos ya de ese mundo de leyes, de universos y de relatividades y ecuaciones y potencias y sí, exponenciales. Y bueno, vamos a bajarnos. Bien, vamos a ver. Coatepec como tal no es cualquier lugar. Desde antes que el maestro Estrada lo llevara a un discípulo llamado Vicente Licona. A ver, vamos a ver. En el año 57, el muy sublime maestre le indica al hermano mayor que tiene que hacer al llegar al Satarhat, tiene que hacer un retiro y desligarse de toda actividad, puesto y todo, y dedicarse a hacer material para los que vendrán para las escuelas iniciáticas. El maestro Estrada ve y el maestre le sugiere que se vaya, o casi le indica, que se vaya al Arram de Limón, donde había un problema bastante gordo con Luisa de la Ferrier. Había una disputa de terrenos y una disputa de mandos y una disputa de no sé cuántas cosas. Y el maestro Estrada decide, porque lo escribe, que no va a ir ahí porque no tiene nada, va a ser un retiro todo descompuesto, porque se irá a meter a mandar y a recibir la tiranía de la señora Luisa y sus problemas y sus cosas. Dijo, no, ahí no puedo hacer un retiro. Pero nunca le contradijo a su maestro. Simplemente dijo, no, ahí no voy. No es mi lugar para retirarme y encontrar, porque el maestro decía que cuando alguien iniciado se retira es para encontrar un contacto supremo con los designios de Dios. No más. Entender por qué Dios hace todo. Bueno, va pasando el tiempo, se corta por indicación del maestro, cosa que el maestro Estrada dijo, no estoy de acuerdo, pero obedezco, porque yo acepté el nazariato, no me lo impusieron, y si yo renuncio al nazariato es por voluntad también propia, pero si mi maestro me manda que lo corte, me lo cortaré el día de su cumpleaños, el 18 de enero. Como diciendo, lo hago por él, pero no lo hago porque yo esté convencido de hacer esto. Porque yo tengo una misión que cumplir. Y ese cabello y esa consagración estaba de por medio. Total, lo tratan de sujetar al maestro Estrada en Venezuela a principios de enero del 58. Y el maestro Estrada dice, no, yo tengo que cumplir. Lo vistieron de civil. Y él dijo, no. Se escapa en la noche porque le tenían las puertas cerradas.
Por cierto, hay una anécdota simpática que a la salida se encuentra a Luis Murguía, que estaba despierto como a las 2, 3 de la mañana, y le dice, usted cállese, no había visto nada. Porque era su discípulo. Y usted no diga nada. Bueno, y al día siguiente que no lo encontraron, pues ¿dónde está José Manuel Estrada? ¿Dónde está el maestro Estrada? ¿Dónde se fue? Se había ido a Puerto Rico. Consiguió que alguien le ayudara para irse a Puerto Rico. Y de ahí voló a Los Ángeles. Cosas muy particular. Y de ahí lo bajan en automóvil hacia Ensenada, donde había un grupo bastante receptivo al maestro. Decide irse ahí. Aparte no había comunicación en Ensenada, era como Timbuktu en África, en el centro de África, ahí. No llegaba nada. Llegaban de Estados Unidos muchas cosas, pero de acá del centro de México, ni la televisión llegaba en aquel entonces, nada, ni el radio de México. Llegaba el radio de Estados Unidos. Estaba desconectado ahí. Bueno. Y ahí empieza a hacer un trabajo con Reverendo Carlota, que ya estaba ahí, con entonces Jaimián Carlota, de un trabajo comunitario, de pláticas, de educación, pero él había anunciado que iba de paso, porque iba a encontrar el lugar de su retiro. Le ofrecen casas, persona que tenía, la hermana de Hoyos, que tenía acceso, tenía buena situación económica. Yo le hago la casa, maestro, quédese aquí, haga su retiro aquí. Dijo, no, es que así no es. No tiene que ser así. Muchas gracias por su oferta, pero no. Y entonces había un discípulo, Vicente Licona, que luego fue Gagpa, pero fue Getuls, era Getuls, que le dijo, maestro, si usted me da permiso, un hombre sencillo, un hombre rudo, un hombre de la Revolución Mexicana, pero leal y de esa gente cuadrada con su maestro. Y dijo, maestro, yo creo que usted el mejor lugar para un retiro donde nadie sepa que dónde está, creo que yo lo tengo. Déjeme escribirle a mi mayor, es un grado en el ejército, a mi mayor Joaquín Alcántara, que tiene una hacienda perdida ahí en Veracruz. Yo tengo una relación muy buena con él, lo quiero mucho, fue un hombre que me formó y aparte es masón, usted es masón y creo que se podrían entender muy bien. Y prácticamente nadie sabría en dónde está. Dijo, pues escríbale. Le escribe al mayor, pues imagino que tardó un mes en ir y otro mes en regresar la carta, porque eso tardaba. No había WhatsApp ni correo electrónico. Y entonces el mayor dice, de tal manera se escribió la carta por Vicente Licona, que le dice, sí, vénganse, aquí tengo un lugar. Y sería un honor que si tú dices que es tu maestro espiritual, conocerlo y convivir con él. Yo le doy cuarto. Bueno, porque era una hacienda que tenía muchos. No me pregunten cómo estaban los cuartos, porque estaban todos caídos, destruidos. Era una hacienda prácticamente en descuido. No era una hacienda como ahora, de que es un hotel medio muy agradable, ¿no? Era una hacienda que la tenían a raya. O sea, de eso que no se gastaba un centavo porque había que ahorrar. Así era el mayor Alcántara. Bueno, pues entonces el sobrino de Joaquín, digo, de Vicente Licona, se ofrece a llevar en su automóvil al maestro. Un sobrino joven. Por ahí están las fotos. Y lo lleva ese sobrino, el reverendo Carlota, el maestro Estrada, lo llevan hasta Simpisagua, al lado de Coatepec. Y era una cosa que estaba ahí perdida. Nadie sabía qué había allá, más que los que iban a comprar café. O sea, no había ni otro asunto. Llega ahí pasa sus
40 meses y guarda una relación muy cercana al mayor, al cual le preparaba las planchas masónicas, los estudios masónicos, y apantallaba a todo el mundo. El mayor estaba encantado porque le estaba dando prestigio. ¿Y de dónde sale todo esto? No, yo, pero con la condición del maestro Estrada de que no digas que estoy aquí y quién te lo dio. No importa, ponle tu firma. Lo importante es que lleves esto de sabiduría a la gente. O sea que no le importaba al maestro, estaba para servir. Y total, se llegó a hacer una amistad, una cuestión muy cercana. Y comprendió que ahí ese lugar tenía muchos símbolos. Desde el Monte de las Serpientes, Cerro de las Serpientes, Coatepec. Tepec es monte y Coa es serpiente, como Quetzalcóatl. Bueno. Y entonces decidió hacer el centro magnético, escúchenme bien, de la orden. Se necesita, y el que no lo sepa, pues es un ignorante, pero una orden necesita un centro magnético. Y debe ser el más vigilado y cuidado. Porque la orden depende mucho de esa fuerza. Así se manejan los centros magnéticos del planeta y de las órdenes iniciáticas de cierto nivel. Se necesita un centro. Y decide hacerlo en Coatepec. Se lo comunica a varios discípulos, ya después, estamos hablando ya en los años 60, y creo que en el año 71 por ahí, o el 69 o 70, 71 por ahí, Chaya Michan se anima a hacerle una donación al maestro. Las tierras en ese entonces eran muy baratas. Era una hacienda de café abandonada. Y por cierto, hay una anécdota de que costaba, no sé, 100,000 pesos o costaba $5,000, muy barata, ¿sí? Eran 40, recuerdo que el número fue 40,000 pesos, pero de aquel entonces, que el dólar estaba 12 por 1, o sea, imagínense, pues eran $40,000 de ahorita, algo así, o sea, 800,000, casi 1,000,000 de pesos, que no es tanto para el terreno del tamaño. Pero es que estaba en las afueras y abandonado todo eso. No tenía, y aparte una cañada, y quien quería una cañada, eso no se vende para casas. Y entonces creo que se la daban en 100, o en 40,000, en 50. Y él llevó sinvergüenza de Chaya, llevó un saco lleno de monedas. Aquí está, eso es lo que le ofrezco. Póngase a contarle si quiere. Ahí mezclado billetes con técnica judía. Y total, se lo dejó barato para lo que. Pero estaba abandonada en realidad, no había nada. Una casita ahí para guardar cosas que hasta caía sola, ¿no? De madera y así. Así empezó Coatepec. Luego en el tiempo fuimos descubriendo que Coatepec, el maestro Marcelli se encargó de recibir esto. No lo inventó, lo recibió. De que Coatepec obedecía a la leyenda de Quetzalcóatl. Y que tenía su nombre porque ahí se despidió Quetzalcóatl, el que salió de Tolán, de Tula. Y ahí se despidió de sus discípulos prometiendo regresar en la aparición del quinto sol. Y que el anuncio era que sería en el anuncio de Venus de la mañana, que significa Citlaltépetl, la estrella de la mañana. Citlalic, es estrella. En el Citlaltépetl, como el Popocatépetl, ¿sí? Citlaltépetl. Y ahí se despidió de sus discípulos, saliendo de Tula, avergonzado por la forma en que fue expulsado por Tezcatlipoca. Todo un mito muy interesante.
Eso el maestro Estrada no lo supo, pero supo que era un centro muy importante. Y resultó que él en ese tiempo, en los años 60, cuando prácticamente ya se visualiza la compra de algo en Coatepec y se le informó a sus discípulos más cercanos, él se habló del retorno de Quetzalcóatl. El retorno de Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl, ante todas las tradiciones mexicas, promete regresar en el quinto sol. La quinta posibilidad, el Hijo del Hombre, que es lo que deberíamos estar buscando en la condición de esta orden, desarrollar el estado del Hijo del Hombre. No más. No sé por dónde andamos, pero por ahí no andamos ahorita. Hay que reenderezar la barca. Entonces, Coatepec tiene un legado mítico muy importante. Es la decisión del maestro y que ese sea el lugar donde se vayan a preparar los misioneros del Aquarius. Que las emblemas del muy sublime maestro hermano mayor después de su aparición no salgan de Coatepec, ni su altar, o el altar del maestro. Y con eso declara el centro magnético que preserva referencias de la conexión hacia esa luz que representan lo que vinieron a mostrarnos el muy sublime maestro y el hermano mayor. ¿Verdad que Coatepec ya no se ve así? Ahora se ve como unas ramas. Total, se pueden poner cruces en todos lados. Y hasta se propuso poner cruces falsas de plástico. No. Eso es falta de concepto y lealtad iniciática. Entonces, Coatepec ocupa un lugar muy importante. Si la batería de la orden se baja es porque algo en Coatepec no está sucediendo bien. Porque los centros magnéticos lo que tienen es que te impulsan hacia arriba. Las cámaras y todo te impulsan hacia arriba. De hecho, es el único lugar donde van a estar las 3 cámaras. ¿Están tratando de impulsar el estado del Hijo del Hombre estos 3 grados? Pregunto. Digo, ya que me tocó el tema, es el eje de todo el trabajo. Luego se consideró que queríamos hacer otro Vaticano. No, señor. Es un centro magnético, no un centro religioso. Y es el lugar más delicado, que debe estar la persona más preparada para continuar el trabajo. No es su trabajo, es nada más continuarlo. Pregunto, ¿se está continuando con ese trabajo? Yo le puedo decir una cosa que para mí fue un símbolo. Cuando estuvimos trabajando por 8 años, ahí hubo una rama, un tronco que parecía una serpiente elevada. Al salir, cuando me corrieron de Coatepec, porque fue una otra palabra, se cayó ese gran tronco. Al mes ya estaba en el suelo. Cosas de la vida, inteligencia divina, ¿por qué lo hace así y por qué se cae? Tendrás que elevar la serpiente como Moisés hizo en el desierto, dice la gran enseñanza del Cristo, la línea crística. Tendrás que elevar la serpiente al estado del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre no viene a cosas personales, viene a servir a la obra superior, que trasciende su misma persona. Lo que hay que formar son grupos sanos de trabajo para alcanzar ese tipo de cosas. Entonces, Coatepec sigue todavía ahí y mucha gente llega y dice que aún con todo se llega a sentir la presencia del hermano mayor y su energía. No es cualquier lugar. Es el centro y el eje magnético de nuestra orden. Disculpen, pero los iniciados siempre han trabajado con centros magnéticos o con el lugar que le da la gana para irse de vacaciones. No,
Pero bueno, llegará el tiempo donde estas cosas se comprendan. El maestro, cuando llegó a su retiro en la hacienda, encontró 3 símbolos muy importantes. Uno en la tierra, con los colores de la bandera de Venezuela. Sí. Amarillo, azul y rojo. Encontró la figura del Cristo no sufriente. Esa que hizo el señor Waldman, un suizo, que es la que es esta. En una pared, y era un bodegón, Era un bodegón. ¿Qué estaba haciendo ahí esa figura? Empezó a ponerse de moda en los años 40, pero ya en los años 50 ya estaba ahí en el bodegón. Porque era una bodega donde le dieron al maestro de cuarto. No crean que una recámara con... No, era un bodegón. No, con una humedad todo el año para enfermarse, porque saben que la humedad es muy buena, pero cuando se respira y se vive y se duerme en lugares muy húmedos, para los pulmones es tremendo. La piel, todo, bueno. Bueno, ahí llegó y hizo su trabajo. Demostró a la gente que se podía vivir de otra manera. Y estuvo oculto, nada más tenía un apartado postal en Ensenada, no me acuerdo, 248 creo que era una cosa así, donde le escribían allá y después de ahí le remandaban la correspondencia. Solamente sabía Vicente Licona, su sobrino, y nada más sabían de Ensenada, eso del maestro. Había desaparecido, nadie sabía dónde estaba. Nada de apariciones públicas, no. Es retiro. Es un retiro. ¿Por qué le cambian el nombre? Retiro. Retiro es retirarte. ¿Sí? Y especialmente el maestro de la Ferrier deseó que los miembros de la institución nunca tuviéramos el apego a un puesto o a una posición. Veníamos por un servicio impersonal. Porque cuando eso sucede, todo se deforma. ¿Está claro? Y entonces, cuando llegas a Satarjat, te retiras y sin intervención en los organismos de nada, te dedicas a servir pero con la sabiduría que has ganado. Te ganas el respeto, la veneración, pero sin ninguna imposición y te me tienes que obedecer. No, para nada, para nada. Pero es la línea, el maestro la delineó muy bien. Cuando llegues a lo máximo, te tienes que soltar todo y dedicarte a servir como cualquiera que llega a limpiar, cualquiera que llega a pedir informes. ¿Me explico? Eso es mucha altura para poderlo hacer. Se necesita, como dicen, apretarte el cinturón y quitarte el orgullo y quitarte todo y servir como el servidor mayor de todos. Esa es la línea que delineó el muy sublime maestro y el hermano mayor. Le pidió a su maestro que lo hiciera y él no intervino más en organismos. Desde que él se va al retiro, él no interviene en el Consejo Supremo, ni siquiera le preguntan. Porque había dejado los puestos, no su misión. Que esa es una enorme. Entonces, Coatepec y ese paso representa mucho para nuestro legado. De nuestro legado. Ojalá ese tesoro, esa luz que representa ese ascenso de la serpiente en la montaña que representa Coatepec, siga siendo la referencia de nuestro trabajo hacia la conciencia del Hijo del Hombre. La quinta posibilidad. No vivir como cualquier persona, con esos valores, pero sí puedes vivir como cualquier persona en su condición, pues que comes, que duermes, que esto, que lo otro, sí, pero no en sus valores. Los valores
Tienen que ser de otro nivel, de otro exponencial, exponer algo más, de otra dimensión, tiempo-espacio de la luz, de lo cuántico, si quieren usar un término un poquito más así apantallante y moderno. Bueno, ya que me han preguntado, pues como digo, suelto la sopa. Es más de lo que... Y yo les digo una cosa, y no con ninguna pretensión, yo estoy desapegado de eso. El hermano mayor me dijo que yo tenía, y una semana antes de irse me dijo, yo era muy joven, yo tenía apenas 26 años. Me dijo, yo te encargo, Coatepeque, al reverendo Carlota. Tú con tu visión de empresario, ARRAM necesita para crecer y cumplir su misión. Tú cumple la tuya aquí. Y el reverendo Carlota, por favor, no me la abandones. Ha sido leal hasta el final con su maestro. Yo tengo un gran deuda con ella. Si no la puedo cumplir, espero que tú me ayudes. 26 años tenía yo. Esas responsabilidades me quedaban muy grandes. Llegó el tiempo y pudimos servir 8 años hasta que me dijeron, de un domingo para el lunes, a partir de ahorita ya no eres nadie aquí, ya te puedes retirar. Esa fue la forma de que nos tente el poder ahorita en la orden. Bueno, yo no tengo problema, el ARRA no es mío, ni la orden, ni las propiedades. Yo estoy al servicio solamente de ellas. Y lo que decida la organización. Pero depende del estado de conciencia de la organización, pues es el tipo de dirección de la energía que se hace, ¿no? Sí, Coatepec requiere de seguir siendo un punto de luz, de trabajo, de disciplina, de orden, porque es la forma que se imanta un centro magnético. Cuando entras a un centro magnético no puedes hacer lo que quieres. Tienes que ser muy cuidadoso porque, como decía el hermano mayor, todo se agranda, lo bueno y lo malo. Así como en el santuario de Ensenada, en 1976, él nos dijo, tengan cuidado, yo les dejo un lugar de alta resonancia. Todo lo que hagan se hace grande, lo bueno y lo malo. Por favor, respeten el lugar y su trabajo. Pero bueno, hay formas y formas. La ignorancia es la madre de todos los vicios, como dicen por ahí, ¿no? O la flojera es la madre de todos los vicios, también se dice. Y las virtudes, pues es el trabajo, la mejora, el equipo, el éxito de todos, para todos, por todos. Eso es la virtud. La virtud no se queda en uno mismo. La virtud es cumplir algo que es bueno para la obra universal. Bueno para ti, bueno para todos. Bueno para todos, bueno para ti. Y bueno, pues tenemos un gran trabajo que hacer con todo esto. Un legado del hermano mayor. Y las indicaciones del muy sublime maestro. Pero el que las ejecutó fue el hermano mayor. ¿Sí? De hecho, les digo que la fundación, me llamó la atención verlo, cuando hacen un traspaso de la persona de más grado, le otorgan una capa nueva, porque tiene una misión nueva y el que se la entrega es el que tuvo eso anteriormente. Entrega el puesto y ya no se mete. ¿Estamos haciendo esto en nuestra orden ahorita? Entregar el puesto y que continúen o que continúen los míos. Tenemos mucho por ver. La misión es para una era y tendrá que cumplirse con nosotros o los que vengan después y que encuentren las señales del camino que nos dejaron los maestres para que trascendiéramos nuestras propias limitaciones. Ese es el punto, ¿no? No nos dejaron las cosas como un regalito, sino como un compromiso de trabajo para que puedas trascender, si vienes a eso, a trascender tus propias limitaciones y encuentres un potencial de servicio
para la vida, con la vida y por la vida. Y olvídate de personalismos o velos diluyendo con el tiempo. Ten confianza. Y termino con una frase que decía el Cristo. El que te intente ganar su vida la perderá, y el que la pierda la ganará, si es por mí, por mi causa. Que es el servicio a la humanidad. Estamos sirviendo con la curación, con sistemas de alimentación, de ejercicios y de muchas cosas. Y estamos también guiando un camino de la transformación interna de nuestros valores. Que la pasen muy bien y bueno, el trabajo sigue en cada uno de los que se consideran discípulos de esta línea, que no pertenecen ni al maestro ni al hermano mayor, pero ellos nos lo enseñaron en carne viva y con sus escritos, diciendo no se vayan por allá, vénganse por acá, que esto, aunque es más trabajo, es lo que vale la pena. Pax, que pasen buen día. Muchas gracias, maestro, por compartir. Muchas gracias. Gracias. Maestro.